La mayor enseñanza de Jesús, ignorada por muchos cristianos. La enseñanza que escandalizó al mundo. Jesús conmocionó al mundo con palabras que muchos aún evitan. No fue un milagro ni una parábola. Fue un mandamiento vivo y radical que dividió opiniones y cambió destinos. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente enseñó? Imagina estar cara a cara con el maestro más grande de la historia. Él te mira a los ojos, conoce tus miedos, tus heridas, tus intenciones. Pero en lugar de juzgarte, te ama. Aún así. Totalmente. Esta es la esencia de la mayor enseñanza de Jesús. El amor que escandaliza, el amor que confronta, el amor que transforma. Pero este amor no es lo que muchos creen. Jesús no vino a hablar de un amor superficial y condicional, de palabras bonitas pero acciones vacías. Vino a mostrar un amor que va mucho más allá de lo que el mundo entiende. Un amor que incluye incluso al enemigo. Un amor que perdona lo imperdonable. Un amor que pone la otra mejilla cuando lo pillan. Y eso es impactante. En tiempos de Jesús, los judíos vivían bajo la opresión del Imperio Romano. El pueblo esperaba un guerrero, un mesías político, un liberador. Pero Jesús vino diciendo: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. ¿Qué quieres decir? ¿Amar al opresor? ¿Perdonar al traidor? ¿Ayudar a quienes me hieren? Este mensaje cayó como una bomba. Fue como si dijera: el verdadero poder no está en la espada, sino en la cruz. El verdadero reino no es terrenal, es espiritual. Y el verdadero vencedor es el que ama hasta el fin. Jesús vivió lo que predicaba. Tocó a los impuros, se sentó con pecadores, comió con publicanos y habló con mujeres rechazadas. Derribó barreras sociales, culturales y religiosas con una sola arma: el amor incondicional. Mientras los líderes religiosos exigían obediencia ciega a la ley, Jesús mostró el espíritu que la sustentaba: la misericordia. Cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él, esperando que la condenara, Jesús respondió con amor y sabiduría: el que esté sin pecado de vosotros, que tire la primera piedra contra ella. Juan 8:7. Él no solo enseñó el amor, él era amor. Pero ¿por qué se ha ignorado tanto esta enseñanza? Porque amar es difícil. Es mucho más fácil seguir las reglas externas que dejar que Dios transforme nuestros corazones. Es más fácil juzgar que perdonar. Es más fácil odiar que orar por quienes nos hacen daño. Y es exactamente por eso que el amor de Jesús es tan revolucionario. Cuando lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas, quien ya había decidido traicionarlo, demostró que el amor no es selectivo. Es entrega. Es sacrificio. Es actitud. En Juan 1:34, él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Ya no se trata solo de amar a tu prójimo como a ti mismo, ahora el estándar es aún más alto: como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Dándonos su vida. Ese fue el escándalo. Ya no se trataba de meritocracia espiritual. No se trataba de quien era digno. Se trataba de amor inmerecido. Y eso nos molesta, porque nos obliga a dejar nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra sed de justicia en nuestras propias manos. Por eso, muchos rechazan esta enseñanza hasta el día de hoy. Prefieren una fe que condena, que excluye y que castiga. Pero Jesús nos llama a una fe que acoge, que reconcilia y que sana. En definitiva, la mayor enseñanza de Jesús no cabe en doctrinas frías ni debates teológicos. Se manifiesta cuando alguien perdona, incluso cuando está herido. Cuando alguien ama, incluso cuando es traicionado. Cuando alguien sirve, incluso cuando está cansado. Cuando alguien decide dar su vida, como Él lo hizo. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir este amor? En la siguiente parte, profundizaremos en el Sermón del Monte, donde Jesús reveló los pilares de esta nueva forma de vida. Amor, justicia, perdón, todo explicado con palabras sencillas, pero con un peso eterno. Prepárense para ver las bienaventuranzas con nuevos ojos. La mayor enseñanza de Jesús, ignorada por muchos cristianos. El sermón que lo cambió todo. Jesús subió a la montaña y abrió la boca,
Pero lo que salió de ello no fue solo sabiduría, sino una revolución silenciosa. Un llamado a ir contra la corriente del mundo. Y quienes escucharon con el corazón, nunca volvieron a ser los mismos. La multitud se reunió. Hombres, mujeres, niños. Pobres, enfermos, curiosos, pecadores. Todos querían escuchar a aquel que no hablaba como los religiosos. Jesús subió al monte. Se sentó. Y comenzó a enseñar. Las palabras que salieron de su boca resuenan hasta el día de hoy. No eran solo consejos espirituales. Eran dinamita en el sistema. Un cambio de valores. Un llamado a un nuevo estilo de vida. Sermón del Monte, descrito en Mateo 5-7, es considerado por muchos como el corazón de la enseñanza de Cristo. Y lo que dijo allí, cambió todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu. ¿Pero qué hay de los fuertes? Ypsilon de los vencedores. Jesús comienza invirtiendo la lógica del mundo. Dice que el reino se manifiesta en quienes reconocen su propia fragilidad. No en los orgullosos. No en los que se creen demasiado. Sino en los humildes, en quienes dependen de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no promete una vida sin dolor. Valida el llanto, el dolor y la angustia. Pero sí promete consuelo. Y un consuelo que no es superficial, sino eterno. Decía, veo tu lágrima. Y tiene valor en el cielo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansedumbre. En un mundo que idolatra la fuerza, la imposición y el dominio. Jesús valora a los mansos. No a los débiles, sino a quienes tienen dominio propio, a quienes eligen la paz, incluso cuando pueden ir a la guerra. Y continúa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es una revolución en serie. Un nivel de vida que contradice los instintos humanos y las estructuras del mundo. Pero tal vez el clímax de esta enseñanza se encuentra en dos afirmaciones sorprendentes. Ama a tus enemigos. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras escandalizaron. Y siguen escandalizando. Jesús no nos decía que fuéramos pasivos ante el mal. Nos enseñaba a vencer el mal con el bien. A romper el ciclo del odio. A no permitir que el mal nos convierta en un instrumento más. Era un amor que no dependía de la respuesta del otro. Un amor maduro, sacrificado y redentor. En medio del sermón, Jesús también nos enseña acerca de oración. Él nos da la Padre Nuestro, una oración sencilla pero revolucionaria. En él, nos muestra que Dios es Padre, que su reino es una prioridad, que el perdón es una vía de doble sentido. Y que nuestro pan de cada día y nuestra liberación del mal provienen de la misma fuente, el corazón de Dios. Y la enseñanza continúa. Jesús habla de la luz en el mundo, acerca de no juzguéis, acerca de dar en secreto, acerca de buscad primero el reino, acerca de no estés ansioso, acerca de la puerta estrecha y sobre construir la casa sobre la roca. Es como si dijera, si quieres seguirme, tendrás que nadar contra corriente. Tendrás que amar cuando el mundo odie. Tendrás que perdonar cuando todos pidan venganza. Tendrás que confiar cuando todo te diga que debes temer. Tendrás que morir para vivir. Y ese es el mayor desafío. Porque la mayor enseñanza de Jesús exige una entrega total. No es una religión, es un estilo de vida. Es la cruz. Es amor práctico. Es renuncia. Al final del sermón, Jesús dice que quien escucha sus palabras y los practica es como el hombre que edificó la casa sobre la roca. Pero el que solo escucha y no vive es como el que edifica sobre arena. Y cuando llegue la tormenta, y llegará, solo los que estén en la roca permanecerán en pie. Esta es la pregunta que queda. ¿Estás escuchando o estás viviendo? En la siguiente parte veremos cómo Jesús no solo habló, sino viví cada una de estas palabras, incluso cuando esto condujo al rechazo, la traición y la cruz. Prepárense para ver el amor en acción, hasta el límite.
La mayor enseñanza de Jesús, ignorada por muchos cristianos. Vivió lo que predicaba. Hasta la última gota. Jesús no solo habló de amor. Vivió ese amor cuando todo en él podría haber elegido el camino fácil. En esta parte, veremos cómo la mayor enseñanza se hizo carne y hueso. Muchos maestros enseñan. Pocos viven lo que dicen. Pero Jesús fue más allá. No dejó que su enseñanza se quedara estancada en palabras bonitas. Encarnó cada principio, cada verdad, cada mandamiento. Y eso lo cambió todo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús supo el precio que tendría que pagar por predicar el amor incondicional. Fue rechazado por su propia gente. Fue incomprendido por los religiosos. Fue acusado de blasfemia, insultado por amar demasiado, perseguido por incluir a los excluidos. Pero él no se echó atrás. En cada gesto, en cada encuentro, Jesús mostró el amor en acción. Cuando tocó al leproso, Marcos 1:41, ignorando la ley que le prohibía acercarse a cualquier persona inmunda, mostró que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Cuando perdonó los pecados del paralítico antes incluso de sanarlo físicamente, Lucas 5:20, enseñó que el amor va más profundo que el milagro visible. Cuando se sentó a la mesa con Zaqueo, un odiado recaudador de impuestos, demostró que el amor se manifiesta en la relación, no en la apariencia. Pero el auge de este amor llegaría donde muchos menos lo esperaban, en la traición, en el dolor, en la cruz. La noche en que lo traicionarían, Jesús sabía que Judas ya había vendido su alma por 30 monedas de plata. Y sin embargo, se lavó los pies. Esto no es religión. Esto no es protocolo. Este es el cielo abierto ante los ojos humanos. Cuando lo arrestaron, lo azotaron, lo burlaron, pudo haberse defendido. Tenía el poder de llamar legiones de ángeles. Pero guardó silencio. Porque el amor verdadero no se impone, se entrega. Camino al Gólgota, con su cuerpo desgarrado, Jesús no maldijo a nadie. No clamó por la justicia humana. Levantó la vista y siguió adelante. Por mí. Por ti. Y colgado en aquella cruz, entre el cielo y la tierra, entre el dolor y la redención, pronunció las palabras más absurdas que alguien pudiera decir en aquel momento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El que ama hasta el fin, ama incluso a su enemigo. Allí, en el lugar de mayor sufrimiento de la historia, Jesús reafirma su mayor enseñanza. Amar es morir por alguien que no lo merece. Es entregarse completamente. No es exigir nada a cambio. Amó a quienes se burlaron de él. Amó a quienes lo crucificaron. Amó a quienes huyeron. Amó hasta su último aliento. Y el velo del templo se rasgó. Porque el cielo reconoció, el amor ganó. Cuando observamos lo que experimentó Jesús, comprendemos que el amor, para él, no era una elección opcional. Era la misión. Fue la razón de todo. Por eso dijo: nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Juan 3:13. Pero no solo murió por amigos. Murió por traidores, por marginados, por asesinos, por mentirosos, por adúlteros, por mí. Por ti. Y cuando resucitó 3 días después con un cuerpo glorificado, no volvió para vengarse. Regresó para reafirmar su amor. Él regresó para restaurar a Pedro, quien lo había negado. Regresó y encontró a Tomás, quien dudaba. Volvió a enviar a los discípulos, los que habían huido. Porque el amor de Jesús no te rindas. Es por esto que esta enseñanza es tan ignorada. Porque nos llama a hacer lo mismo. Nos llama a amar a quienes nos hacen daño. Perdonar a quien no lo merece. Vivir por algo más grande que nuestro ego. Ser Cristo para los demás, incluso cuando el otro parezca menos digno. Este amor no es débil. Es la fuerza más poderosa del universo. Y está disponible para usted hoy. No como un concepto religioso, sino como un llamado de vida. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo este amor de Jesús se convierte en misión, cómo nos dejó el mayor legado: ve y haz lo mismo. Si la mayor enseñanza fue el amor, entonces amar es nuestra misión ahora. La mayor enseñanza de Jesús, ignorada por muchos cristianos. La misión, amar como Él amó.
Jesús no nos pidió que admiráramos su amor. Nos pidió que lo viviéramos. La misión más desafiante jamás encomendada a la humanidad se encuentra en sus últimas palabras. Y quizás por eso tantos prefieren ignorarla. Cuando Jesús resucitó, pudo haber ido directo al cielo. La obra estaba hecha, la muerte vencida, la salvación estaba disponible. Pero se quedó. Durante 40 días, se apareció a los discípulos, comió con ellos, les enseñó, los animó. Y antes de ascender, dejó algo que no era una sugerencia, era un llamado, una orden, una misión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16 e 15. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 8 y 21. ¿Qué quiso decir con eso? Jesús estaba diciendo, ¿has visto cómo amé? Ahora, haz lo mismo. Con el mismo fuego, con la misma entrega, con la misma compasión. El Evangelio que nos dejó Jesús no es un sistema de creencias. Es una forma de vida. Y esta forma de vivir tiene un nombre: amor práctico. Es fácil decir que amas. Lo difícil es amar de verdad. Amor cuando no hay retorno. Amor cuando implica sacrificio. Ama cuando duele. Amar a los diferentes, a los difíciles, a los lejanos. Pero eso es exactamente lo que hizo Jesús, y eso es lo que Él espera de los suyos. En la última cena, ante la cruz, Jesús dejó lo que Él mismo llamó un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 1 y 34. Esa es la regla. Ya no se trata de ama como te gustaría ser amado. Es, ama como yo te amé. ¿Y cómo amó? Dando su vida. Muriendo desnudo, rechazado, herido, sin rendirse. El amor de Jesús no es un sentimiento. Es una actitud. Y cuando envía a los discípulos, no dice, tomen una hermosa doctrina. Él dice, sé sal. Sé luz. Lava pies. Toca a los intocables. Rompe corazones con el servicio. La mayor predicación del amor no se hace con palabras. Se hace con las manos extendidas. Con sinceros abrazos. Con el perdón ofrecido. Con tiempo dedicado. Con constante compasión. Y vean, esta no era solo la misión de los discípulos en aquel tiempo. Tu misión también es tuya. Has sido llamado a continuar lo que Jesús comenzó. Y no con milagros ni multitudes, sino con amor radical en la vida cotidiana. En la forma en que tratas a quienes no están de acuerdo contigo. En la forma en que perdonas a quienes te hacen daño. De la misma manera que te preocupas por aquellos que nadie ve. Pablo entendió esto cuando escribió: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1. Es decir, sin amor, todo lo demás es ruido. Sin amor, tu fe está vacía. Sin amor, vuestro cristianismo es teatro. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Juan 1 y 35. No es importante si sabes teología. No es cuestión de si vas a la iglesia. No es cuestión de si cantas bien o predicas bien. Es si te encanta. Punto. La misión que Jesús nos dejó es un reflejo de su mayor enseñanza. E ignorar esto es ignorar a Cristo mismo. Él no nos llamó a ser creyentes. Él nos llamó a ser imitadores de su amor. Y quizás es por eso que tanta gente todavía se siente espiritualmente perdida. Porque viven un evangelio de apariencia, pero no viven el amor que transforma. Es hora de volver al principio. Para recordar lo que realmente importa. Vivir lo que Jesús vivió. Amar como Él amó. En la siguiente parte, revelaremos cómo esta enseñanza continúa desafiando al mundo de hoy, y por qué el amor de Jesús sigue siendo el mayor signo contracultural de nuestro tiempo. Prepárense para descubrir por qué este llamado aún divide, perturba y une Claqueta Vídeo, la mayor enseñanza de Jesús, ignorada por muchos cristianos. El amor que aún perturba al mundo. El amor de Jesús fue un escándalo ayer, y lo sigue siendo hoy. Porque amar como Él amó es peligroso, revolucionario, incómodo. Y por eso esta enseñanza sigue siendo ignorada por muchos,
incluso dentro de la Iglesia. Han pasado 2000 años desde que Jesús caminó sobre esta tierra. Y, sin embargo, su mayor enseñanza sigue desafiando corazones, provocando reacciones y causando divisiones. Porque el amor que él enseñó no es cómodo. No es conveniente. No encaja en sistemas religiosos ni en discursos vacíos. Es el amor el que exige renuncia al ego, al orgullo y al control. Es el amor el que nos llama a ser vulnerables donde todos quieren ser fuertes. Es el amor el que exige perdón cuando todo dentro de nosotros quiere venganza. El mundo actual sigue en guerra. No solo con armas, sino con palabras, opiniones, cancelaciones, divisiones y juicios. Las redes sociales están llenas de cristianos que predican todo menos el amor. Quienes defienden la doctrina con uñas y dientes, pero se olvidan de los demás. Y aquí está la verdad que duele. Es posible usar el nombre de Jesús y negar su enseñanza. ¿Cuántas veces se ha distorsionado el Evangelio para alimentar el odio? ¿Cuántas veces se ha utilizado para excluir, etiquetar, condenar? ¿Cuántas veces se ha reducido a rituales, dejando de lado el amor? Pero Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a mostrar un camino. Y este camino se puede resumir en una cosa: amar. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependen de ella. En otras palabras, todo lo que Dios quiere de nosotros se puede resumir en amor. Pero este no es un amor suelto. Es un amor que se compromete, cual edad, cual corrige con gracia, cual construye puentes en lugar de muros. ¿Quieres saber si estás viviendo el verdadero evangelio? No mires tus canciones favoritas, ni la iglesia a la que asistes, ni el versículo que publicas en Instagram. Mira a cómo amas. Mira a quien amas. Y mira a quien todavía te niegas a amar. Porque el evangelio es real, es más difícil de lo que parece. Pero también lo es más liberador de lo que puedas imaginar. El amor de Jesús sigue siendo escándalo hoy en día. Cuando alguien perdona al asesino de su padre, es escandaloso. Cuando un cristiano acoge a los marginados, es escandaloso. Cuando alguien decide servir en silencio, sin aplausos, es escandaloso. Porque el mundo ha aprendido a defender intereses. Jesús nos enseñó a renunciar a la vida. La mayor enseñanza de Cristo no debe ser aplaudida, debe ser vivida. Y vivir esto te costará algo. Quizás el orgullo. Quizás tu reputación. Quizás el control de tu vida. ¿Pero qué obtienes a cambio? Es libertad. Es paz. Es el reino de Dios vivo en ti. Recuerde, Jesús no preguntó quién tenía razón. Él preguntó quién era el próximo. Y él envió: ve y haz lo mismo. Invitación final. Si este vídeo te habló, tal vez sea momento de detener todo y preguntar: ¿estoy amando como amó Jesús? Porque al final no importa cuántos versículos conozcas, ni cuántos vídeos ves, ni cuántas veces vas a la iglesia. Lo que pesará en la eternidad es: ¿has vivido la mayor enseñanza de Jesús? Jesús sigue llamando discípulos, pero no seguir una religión. Y sí, vivir un amor que cambie el mundo, una vida de servicio, perdón, compasión y entrega. ¿Aceptas este llamado?